¿Qué tal? Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6:30 en la costa este de los Estados Unidos. Y aquí están las noticias del momento. Según los expertos, en Venezuela la inflación está por encima de 200%, la más alta del mundo. Aseguran que el país va rumbo a una hiperinflación. Solidaridad Sin Fronteras llama la atención internacional sobre médicos cubanos que desertaron de misiones en Venezuela y se encuentran varados en Colombia. Muchos de ellos estarían viviendo en condiciones de mendicidad. Obedeció única y exclusivamente al trauma presentado por la caída contra superficie dura. Impacto contra el piso, causa de la muerte de 16 policías en la caída del helicóptero Black Hawk en Colombia hace 2 semanas. El dictamen es de medicina legal. A un mes de la histórica visita del Papa Francisco a Cuba, delegación de las FARC reitera su deseo de encontrarse con el pontífice en La Habana. El gobierno Santos reitera intención de consultar a los colombianos sobre los acuerdos de La Habana. Cayó el monstruo del modelaje, engañaba a sus víctimas con falsas pasarelas, era buscado en Venezuela por 6 casos de abuso sexual a menores y en Colombia por pornografía infantil. No se detiene la carrera alcista del dólar en Colombia. Hoy pasó de los 3.000 pesos. Los analistas hacen advertencias. Tensión en Brasil. Tras multitudinarias protestas, la presidenta Dilma Rousseff está dispuesta a intensificar el diálogo con sectores que piden su renuncia. Nuevas medidas de austeridad en Reino Unido. El gobierno anunció que retira ayudas sociales que otorga a jóvenes desempleados. Noticias RCN con Juan Eduardo Jaramillo. Aquí estamos y comenzamos en Venezuela, en donde los analistas insisten en la impresionante cifra de inflación. Aseguran que sobrepasa el 213% en el último año. Hace 8 meses el gobierno de Nicolás Maduro no entrega números oficiales sobre el costo de vida. RCN en el lugar de la noticia con Oliver Fernández. Oliver, ¿qué tal? Buenas tardes en Caracas. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Según los expertos, la inflación en Venezuela está por encima de 200%. En lo que va de año, el Banco Central de Venezuela no publica las cifras bajo el argumento que son utilizadas para crear zozobra. Sin embargo, la realidad es otra. Los precios de los productos son cada vez más caros. El economista José Guerra asegura que vamos rumbo a una hiperinflación. Y la realidad, ciertamente, es que la inflación es galopante, la inflación está fuera de control, y el gobierno está haciendo absolutamente nada para bajar la inflación. Mientras tanto, el gobierno venezolano trata de bajar la inflación controlando la liquidez. Ahora los venezolanos solamente podrán sacar de los cajeros automáticos 3.000 bolívares equivalente a $4 y en las taquillas solamente podrán sacar 40.000 bolívares equivalente a $59. Nosotros seguiremos informando. Muy buenas tardes. Oliver, gracias. En Venezuela, buenas tardes. La Asociación de Estudiantes Venezolanos Radicados en España presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la OEA, de la ONU, una petición de amparo por las acusaciones de Diosdado Cabello, que dijo que los alumnos en el exterior lideran una conspiración política en contra del régimen chavista. La Asociación Estudiantes Venezolanos en el Exterior pretende que la ONU tome alguna medida ante lo que considera un claro hostigamiento por parte de un alto representante del régimen venezolano. Diosdado Cabello trató como un caso de conspiración las recientes protestas de los estudiantes en el extranjero por la falta de acceso a la divisa y puso en duda la condición de estudiante de Henry Narváez, presidente de los estudiantes en España, firmante de la Carta a la ONU. Le notifico este excedente porque ya está entrando entre una reiteración, ¿verdad? Ya que sigue un patrón sistemático de intimidación y de difamación contra defensores de derechos humanos y en este caso particular contra una activista. La polémica emisión se produjo hace unas semanas. En ella, Narváez es citado varias veces y sus actividades son calificadas de conspiración en la web del programa. Henry Narváez entiende que se trata de cuestionar el origen del conflicto, las limitaciones en el uso de divisas. No solo al ser señalamientos contra mi persona infundado, sino también en tela de juicio el activismo que la Organización de Estudiantes Venezolanos en el Exterior viene realizando desde hace ya bastantes meses.
Estaremos muy pendientes, por tanto, de la resolución que finalmente tome Naciones Unidas. Desde aquí, desde Madrid, es todo lo que les podemos aportar. Reciban un cordial saludo desde la capital de España. Para RCN Noticias, José Frutos Alcaide. José, gracias, un abrazo. La organización Solidaridad Sin Fronteras hizo un llamado de alarma internacional por decenas de médicos cubanos que buscan llegar a Estados Unidos. Muchos huyeron de Venezuela, donde participaban en misiones humanitarias y se encuentran en Bogotá a la espera de un permiso de viaje. RCN en el lugar de la noticia con Orlando Guerrero. Orlando, ¿qué tal en Miami? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las cifras son alarmantes. Se calcula que unos 4.000 profesionales de la salud cubanos habrían desertado de misiones en Venezuela y viajaron a Colombia. Algunos ya llegaron aquí a los Estados Unidos, pero otros se encuentran varados en Bogotá a la espera de un permiso especial que les permita viajar. Unos 1.500 médicos cubanos han arribado a Miami en los últimos días procedentes de Bogotá. Un número similar se encuentra varado en Colombia a la espera de que la embajada norteamericana les entregue un permiso especial que les permita su ingreso a los Estados Unidos. Todos ellos desertaron de misiones en las que se encontraban en territorio venezolano. La realidad es bien dura porque ellos se están viendo obligados a trabajar de manera, digamos, ilegal, lógicamente porque son en ese país indocumentados. Las recién reanudadas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos pudieran ser las responsables de esta estampida de médicos cubanos. Todos temen que el Cuban Medical Professional Parole, un programa que otorga refugio a médicos cubanos, llegue a su fin. Normalmente la embajada se demora 90 días en entregar esta clase de permisos a los cubanos para viajar. El volumen es tan grande hoy que muchos llevan esperando más de 9 meses. Aunque el trámite pudiera haberlo hecho en Caracas, ninguno se arriesgó a adelantar esa gestión en territorio del país bolivariano. Lo que creo es que se debe al volumen en masa de la cantidad de personas que están tratando de emigrar acá. Solidaridad Sin Fronteras brinda ayuda legal y económica a muchos de estos profesionales de la salud cubanos, pero la demanda es tan grande que los recursos resultan insuficientes. Esta es la información desde la Florida. Soy Orlando Guerrero, regreso con ustedes. Orlando, gracias en Miami, buenas tardes. Un impacto contra el piso fue la causa de la muerte de 16 policías en la caída del helicóptero Black Hawk en Urabá hace 2 semanas en Colombia. El Instituto de Medicina Legal determinó que no hay evidencias de explosión ni de disparos como causa del deceso. Luego de 13 días de análisis, Medicina Legal entregó su dictamen. La causa de la muerte obedeció única y exclusivamente al trauma presentado por la caída contra superficie dura. Los cuerpos presentaban impactos de diferentes calibres de proyectil, pero que no habían sido disparados por arma. Estos proyectiles son el resultado del estallido del cartucho, no del disparo. La investigación descarta planes de explosión previos a la caída. Descartándose que los cuerpos presenten cualquier tipo de patrón de explosión. Frente al dictamen de Medicina Legal, el director de la policía aseguró: infortunadamente habrán habido otras causas que son precisamente las que estaremos estableciendo. El informe final confirmó la versión inicial del hospital de Apartador revelada por Noticias RCN, que aseguraba que uno de los uniformados heridos tenía un impacto de proyectil. La rueda de prensa del director de Medicina Legal la hizo acompañado del ministro de Defensa y del director de la Policía Nacional. Cuando falta un mes para la histórica visita del Papa Francisco a Cuba, la delegación de las FARC reiteró su intención de encontrarse con el pontífice argentino cuando esté en La Habana. Nosotros de corazón quisiéramos saludar al Papa, ojalá se nos diera esa oportunidad de hacerlo. La Iglesia quiere trabajar por la paz de Colombia, quiere poner a su disposición toda su experiencia. Por tercer año consecutivo, el Papa Francisco hace parte de la lista de candidatos al Premio Nobel de Paz. El nombre del pontífice fue propuesto por varias organizaciones que en esta nominación destacan su papel facilitador en el histórico acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. El ganador del prestigioso galardón se conocerá el próximo mes de octubre. El jefe negociador del gobierno, Humberto Lacalle, volvió a referirse al tema de la refrendación que harían los colombianos sobre los acuerdos de paz. Afirmó que se trata de crear mecanismos para que la ciudadanía pueda expresar su apoyo o su rechazo. Humberto de Lacalle salió a aclarar toda la confusión que se ha generado alrededor del mecanismo de refrendación. Hoy el jefe negociador del gobierno fue claro en decir que será una expresión de apoyo o rechazo a los acuerdos. En primer lugar, la aplicación o creación de mecanismos que permitan a la ciudadanía expresar su apoyo o rechazo
a los acuerdos a los que podríamos llegar en La Habana. Pese a que meses atrás el presidente Santos aseguró que los colombianos tendrían la última palabra. Si llegamos a acuerdos, el pueblo colombiano, ustedes serán los que tendrán la última palabra. Ustedes podrán decir, ¿aceptamos o no aceptamos? Por eso sigue abierta la esperanza de que serán los colombianos los que decidan, más allá de solo expresar su opinión. Por otro lado, De la Calle explicó que son varias las opciones de refrendación. Por ejemplo, el plebiscito, la consulta popular, el referendo. Las FARC han agregado a ese elenco una asamblea constituyente. Aunque aseguró que estas y otras herramientas probables deben ser acordadas con las FARC. Un hombre buscado en Venezuela por 6 casos de abuso sexual a menores y en Colombia por pornografía infantil fue capturado en Riohacha, en La Guajira. Según las autoridades, es conocido como el monstruo del modelaje por engañar a sus víctimas con falsas pasarelas. Este es Adolfredo Rafael Matos, un ciudadano venezolano quien vivía desde el año pasado en La Guajira. En su país está señalado de haber abusado de 6 menores a quienes engañaba con el pretexto de hacerles pruebas para presentarlos en comerciales. En Riohacha había montado una escuela de modelaje a través de la cual engañó a varias jovencitas. Las fotografió con la disculpa de volverlas modelos, pero usó las fotos en un portal de pornografía. Las autoridades tratan de establecer cuántas menores fueron sus víctimas. El monstruo de modelaje, como es conocido en su país, ya fue denunciado por varias familias de La Guajira. El precio del dólar sigue disparado en Colombia. Hoy superó los 3.000 pesos y en el punto más alto llegó a 3.015. Los analistas hacen algunas advertencias. El dólar superó los 3.000 pesos y alcanzó un máximo en la sesión de 3.015 pesos. Es el precio más alto que ha alcanzado en el mercado cambiario colombiano en toda la historia. El petróleo alcanzó a tocar un mínimo de 41,35, 41 dólares con 35 centavos por cada barril, lo que significó pues una amenaza, digamos, en contra del ingreso de los países petroleros. En el transcurso de la jornada retrocedió, pero en promedio se mantiene por encima de los 3.000 pesos. Pero esos niveles de 3.000 que usted menciona hoy y desde el mes de julio mismo implican devaluaciones al orden del 50-60% anual, que infortunadamente pone a Colombia dentro del club de los países frágiles, al lado de Brasil, al lado de Indonesia, y esto se está pasando de castaño a oscuro. Además del precio del petróleo que hoy bajó a los 41 dólares por barril, en el alza del dólar también influyeron los buenos resultados de la construcción y ventas de vivienda en Estados Unidos. El mercado de la construcción que dio unos muy buenos datos en los Estados Unidos, reforzando la tesis de que la subida de tasas podría ser en septiembre. Semana de tensión en Brasil tras las multitudinarias protestas que piden la salida del poder de la presidenta Dilma Rousseff. La reelecta mandataria, que atraviesa bajísimos niveles de popularidad, ha dicho que está dispuesta a intensificar el diálogo con los sectores. La oposición insiste en su renuncia. Nuevas medidas de austeridad en el Reino Unido. El gobierno británico anunció que retira las ayudas sociales que otorga a jóvenes desempleados entre 18 y 21 años si no asisten a una serie de cursos intensivos que ayudan a introducirlos en el mercado laboral. El gobierno conservador de David Cameron busca reducir el número de personas que no trabajan y que viven exclusivamente de las ayudas sociales. Con este objetivo en mente, se le retirarían los llamados beneficios estatales a los jóvenes de entre 18 y 21 años que rechacen continuar su formación asistiendo a cursos intensivos para ingresar al mercado laboral. Estos nuevos planes del gobierno obligarían a los jóvenes que oficialmente se inscriban en la lista de desempleados a asistir a un programa de 3 semanas que les introducirá sin excusas en el mercado laboral. Sin embargo, en opinión de empresarios y asesores legales latinos, estas nuevas medidas no afectarían a jóvenes de la comunidad, quienes en general prefieren trabajar una vez han culminado sus estudios o incluso durante su formación académica. Por la experiencia mía, la verdad que no creo que esta medida haga ningún impacto en la comunidad latina, puesto que en su mayoría los latinos que vienen aquí a Londres o al Reino Unido vienen genuinamente en busca de trabajo, no vienen realmente en busca de beneficios. Afortunadamente en este país podemos ver que los jóvenes tienen pero muchísima oportunidad laboral. Al final del segundo semestre de 2014 había en Reino Unido 738.000 jóvenes de entre 16 y 24 años desempleados, lo cual significa que la tasa de desempleo en esa franja de edad se ubicó en el 16%, casi 3 veces más que el conjunto de la población activa. Nueva explosión en Tailandia. Un hombre lanzó una bomba cerca de un parqueadero de buses en Bangkok. El artefacto terminó en un canal de agua, lo que hizo menos traumático el efecto. El atentado se produjo un día después del ataque que dejó 27 muertos.
Siguen las horas de terror en Tailandia. Esta vez por la explosión de un artefacto cerca a una terminal de transporte en el centro de Bangkok. Se trata de una bomba casera que finalmente cayó a un canal de aguas lluvias, lo que minimizó su impacto. Al tiempo se conocieron más imágenes del atentado en el templo que dejó más de 20 muertos. En la escena se ve el momento de la detonación al paso de decenas de personas. Las autoridades también revelaron el seguimiento al sospechoso de este ataque. Se trata de un joven de camiseta amarilla que abandonó una mochila que contenía dinamita y que fue activada en el centro religioso. Mientras avanzan los operativos con más de 10.000 policías que buscan a los responsables, 23 países emitieron avisos de alerta para que sus connacionales extremen sus medidas de seguridad en caso de viajar a Tailandia. Y ya fueron hallados todos los cuerpos de los 54 ocupantes del avión de Trigana Air accidentado en Indonesia. Los equipos de rescate encontraron los cadáveres en medio de difíciles condiciones climáticas y confirmaron que no hay sobrevivientes. El accidente ocurrió en la provincia de Papúa y se espera que con las cajas negras se confirmen las causas de la tragedia, que al parecer fue por el mal tiempo. Y se conocen más imágenes de la destrucción en la ciudad portuaria de Tianjin, en China. El panorama captado por un avión no tripulado muestra otras zonas devastadas por la explosión de un depósito de combustibles. La lluvia ha dificultado la limpieza de sustancias peligrosas. 12 directivos de la empresa que almacenaba los inflamables ya están detenidos. La cifra parcial de víctimas es de 114 muertos. Muy bien, hacemos una pausa y cuando regresemos les vamos a contar la historia de un increíble error médico, el acto de arrepentimiento de un sacerdote grosero y toda la información deportiva. En segundos regresamos. La siguiente es la historia de un increíble error médico. Una mujer entró a cirugía por cálculos en la vesícula, pero el médico le amputó las vías biliares. Luego, la paciente tuvo que recurrir a tutelas para que la EPS Salud le hiciera las operaciones necesarias y corregir el error. Un procedimiento quirúrgico de 1 hora se alargó por mes y medio y la historia no termina. El procedimiento de la paroscopia para sacarle cálculos en la vesícula. Al hacerle el procedimiento hizo una amputación de la vía biliar. Luego del error médico, la mujer que fue atendida en una clínica de Salud en Ibagué tuvo que interponer acción de tutela para que la EPS corrigiera el error. Ahora es un cuidado de 3 meses. Ya llevamos un mes larguito con... El esposo de Rocadelina Trujillo es quien la ha acompañado durante todo el proceso. Asegura que fue despedido de su trabajo porque se tuvo que ausentar varios días para acompañarla. El director de obra me sacó del trabajo porque mi mujer era la que estaba enferma y yo no. Noticias RCN buscó respuesta de la EPS Salud Cop, pero hasta el momento no ha obtenido ninguna. El sacerdote que insultó al conductor de un carro que le reclamó por conducir en contravía pidió perdón. Luego de hacer gestos obscenos, aseguró que el enemigo se apoderó de su cuerpo. Visiblemente arrepentido, el sacerdote Carlos Emilio Morales reveló que una fuerza interior hizo que se saliera de casillas y le contestara de forma grosera a una persona que le hizo un reclamo por infringir una norma de tránsito. Yo le di la bendición. Buen hombre. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A lo cual él respondió con ese gesto de pistola. Me hizo pistola. Entonces se me subió el apellido Morales Vélez, lamentablemente. Se me metió el chuchito, el enemigo, que es el que hace daño. Y le hice lo mismo. Dijo que ante el escándalo en las redes sociales su imagen quedó por el piso. Frente a la situación reconoció su error y pidió perdón. Pido perdón nuevamente al Señor, que de pronto se sintió como ofendido, y pido perdón al tránsito, no lo había dicho, ahora le digo de tránsito en general. Pido perdón a los medios de comunicación y les agradezco que me permitieron defenderme. El sacerdote señaló que estaba de descanso en Medellín y se dirigía con otro religioso a concelebrar una Eucaristía. Carlos Emilio Morales es sacerdote desde hace 21 años. Actualmente pertenece a la Congregación de Hijos de la Sagrada Familia en Neiva, Huila.
Hola, muy buenas noches, bienvenidos a los deportes. Comenzó una nueva edición de la Liga de Campeones con la fase previa. 5 juegos se disputaron hoy, 2 de ellos con presencia colombiana. Astana con Roger Cañas derrotó al Apoel de Chipre. Sporting de Lisboa, gracias a un gol de Teófilo Gutiérrez, superó al CSKA de Moscú. En otros juegos, Manchester United y Lazio vencieron. Aquí está el duelo entre el Sporting de Lisboa y el CSKA. La anotación de Teófilo Gutiérrez allí sobre las 5:50, apareciendo tras la asistencia de Ruiz y la definición del colombiano, el primero en Champions League para el ex hombre del Junior de Barranquilla, y bueno, que venía de River Plate de Argentina. 12 minutos y 1-0 se iba arriba el equipo local, pero después llegaría esta acción que le permitiría mantener la ventaja al Sporting. Atajado el penal a Doumbia del CSKA de Moscú, pero llegaría la igualdad nuevamente. El protagonista, Doumbia, la jugada colectiva, aparece con el mano a mano superando al portero Rui Patricio y se iba arriba, o igualaba más bien 1-1. Salió del terreno de juego a los 76. Teófilo, entró Martins y después llegaría la asistencia de Carrillo para que Slimani consiguiera una bonita anotación y el triunfo 2-1. Pasamos rápidamente al triunfo del Manchester United frente al Brujas de Bélgica. Primera anotación del Brujas, un autogol de Michael Carrick. Después la igualdad con intermedio de Memphis Depay. Habilitación de Carrick, llegaría el segundo a los 43 minutos. Asistencias de Blin y aparece Memphis Depay para el 2-1. Ya sobre los 94, Fellaini, el belga, conseguiría el 3-1. Nos trasladamos a Italia y la única anotación fue esta en el triunfo de Lazio frente al Bayer Leverkusen alemán. Keita marcaría tras este remate cruzado el triunfo del equipo italiano 1-0 frente al Bayer Leverkusen de Alemania. Seguimos en Europa. Los insultos de Piqué lo podrían dejar entre 4 y 12 partidos por fuera de la Liga Española. Esa sería la sanción por las palabras ofensivas del defensa hacia uno de los asistentes arbitrales y que el jugador niega haber dicho. Ocurrió en el juego Barcelona-Athletic de Bilbao por la Supercopa de España, donde Piqué salió expulsado. Mañana el juez único del comité de competición determinará con exactitud la sanción. El comité acostumbra a aplicar la pena más baja, es decir, 4 partidos, y Piqué debutaría en la liga hasta el compromiso Celta-Barcelona. Nos metemos en el fútbol local. Los malos resultados son la pesadilla del América de Cali. Perdió 2-1 ante el Pereira en el debut del técnico José Alberto Suárez. En el último minuto cayeron los Diablos Rojos, que son sextos en la tabla, pero que aún no encuentran el nivel de juego que piden hinchas y directivos. Como siempre, la hinchada del América se hizo sentir en el estadio Hernando Azcárate. Los escarlatas tenían como nuevo inquilino al técnico Alberto Suárez, quien reflejó el desespero y la falta de trabajo para regresar a la máxima categoría. Esto es de poner un poquito más, de convencerse un poquito más, de tener más fe en ellos mismos y lograr el camino del éxito. En Buga, América volvió a tener los problemas de siempre. Un equipo sin ideas y sin definición pese al gol de Iron del Valle. Nos queda solamente la opción de seguir trabajando y soñando con que se va a sufrir, pero que se va a lograr. Pereira se aprovechó las pocas opciones con Luis Rodríguez y Leonardo Castro, quien sobre el final del juego le dio el triunfo a los matecañas. Nos ganan un partido que nos deja tristes. Con esta victoria, Pereira se consolidó en el segundo lugar con 41 puntos, mientras que América se quedó en la sexta casilla con 33 unidades y tambaleando en el grupo de los 8. Bueno, no es muy difícil imaginar lo espantoso, porque no debe haber otra palabra, que debe ser para un lanzador de béisbol que su picheo regrese a toda velocidad contra su humanidad. Observen, el abridor de los Yankees de Nueva York contra los mellizos de Minnesota, Bryan Mitchell, fue golpeado ayer en la cara por una línea que había sido lanzada previamente a 93 millas por hora. La bola salió con tal fuerza que luego de dar en el rostro de Mitchell terminó en el jardín derecho. Increíble. El lanzador de 24 años abandonó el encuentro con una pequeña fractura en la nariz. Esto es todo en Noticias. Feliz tarde.